nuestras 23 policlínicas de la Intendencia de Montevideo, a punto de partida del plan básico a la población, a la ciudadanía, el plan ABC, se estableció una línea de priorización, una estrategia de intervención y de detección de situaciones de violencia, abuso y maltrato, abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. También en nuestras policlínicas se detectan situaciones de violencia de género que hace muchos años la Secretaría de Igualdad y Género está trabajando en estas problemáticas a través de los distintos dispositivos de Comuna Mujer que existen a lo largo de todo Montevideo, y que este año, también a punto de partida de esta estrategia del Plan ABC, se abrieron nuevos dispositivos de Comuna Mujer para estar más cerca y en realidad detectar. La idea es, desde una perspectiva de derechos humanos, de igualdad, de inclusión y de salud, hacer un abordaje integral de situaciones diferentes que se nos presentan y que se nos plantean en las policlínicas. ¿Qué características tiene una situación de violencia de este tipo en las mujeres y en los niños, niñas y adolescentes? Bueno, las situaciones pueden llegar a la policlínica desde muy diversas formas. Puede llegar la propia familia que plantea, algún familiar que haga de figura protectora de ese niño o niña o adolescente, por ejemplo, o de la mujer en el caso. Pero también puede ser desde instituciones educativas, puede venir de un CAIF, de una escuela, de alguna denuncia anónima de algún vecino, desde Línea Azul, del INAU. Es decir, nos llegan desde muchas fuentes y desde muchos lugares. Nuestro equipo en las policlínicas se designaron por lo menos en cada policlínica, 2 referentes en esta temática, y la idea es que recepcionan estas situaciones para poder, lo más importante es lograr captarla, dar respuesta y luego hacer seguimiento a las mismas. Lo ideal es que esta persona siga en contacto, por supuesto, con el equipo de la policlínica. Por ende, se trata de fortalecer todo lo que son estos puentes, digamos, de comunicación con esa familia, para que en realidad el equipo pueda acompañar también, que permita seguir en contacto con la familia a través de los controles de salud, que sería la excusa por llamarle, y las visitas domiciliarias, por ejemplo, también a los niños pequeños, en el caso de Plan Aduana. Eso es lo que se trataría como estrategia fundamental para en realidad no perder el contacto con esa familia, después de atravesar toda esta situación tan compleja que es el camino de la denuncia, de la judicialización. Según datos de OPS y OMS, tenemos resultados de que en pandemia el hecho del aislamiento intradomiciliario no favoreció para nada en este tipo de situaciones. Entonces agravó el distanciamiento social, agravó situaciones de violencia que, si bien ya se podían dar, el permanente contacto con el agresor o el posible agresor complicó más aún las situaciones. ¿Cómo se detecta una situación de violencia o de abuso en niños, niñas y adolescentes? En estos temas siempre es muy importante tener en cuenta que tenemos en el imaginario la idea de que el niño o niña va a venir a la consulta y vamos a encontrar algo que nos pruebe que ese niño está siendo maltratado, y en realidad muchas veces no hay síntomas claros o los elementos que encontramos son de sospecha, pero que no confirman una situación de maltrato, sea lesiones, o sea lesiones en el cuerpo, determinadas conductas. Por ejemplo, nos puede pasar a la consulta un miedo extremo a sacarse la ropa y a ser examinado, situaciones que a uno, le puede hacer pensar que algo está pasando, pero la realidad es que el dato siempre más fuerte es el relato espontáneo del niño o niña, ¿no? Y muchas veces lo hace en su vínculo con el equipo de salud, lo hace en el vínculo con la escuela, con las maestras, con el espacio de educación no formal del que participa. O sea, el relato del niño o niña siempre es, digamos, el valor oro que tiene el dato y el indicio más fuerte. Ahora, sí tenemos un rol muy importante en que cuando tengamos sospechas podamos trabajar en eso y abordarlo, y de alguna forma también poder trabajar
con los adultos responsables lo que tiene que ver con, bueno, las pautas de crianza, con cómo generar puesta de límites no violentas, sobre cómo trabajar, bueno, la construcción de las maternidades y las paternidades, que parece una cosa sencilla y parece que se supone que tenemos que traerlo como casi innato, y en realidad es un tema, es una construcción, es complejo y es un aprendizaje que tenemos que ser parte de esa construcción muy importante. Y muchas veces, y me ha pasado personalmente, que viene a la consulta y esperan que vos diagnostiques una situación de maltrato. Entonces, ni una cosa ni la otra, somos parte de esos problemas, que en realidad a veces tendemos a pensar en el imaginario de que el maltrato infantil se localiza en cierto tipo de familia o en cierta clase social, y en realidad la violencia es algo que atraviesa todas las clases sociales, que atraviesa todo el territorio. Claramente, cuando vivimos en situaciones de mayor estrés social, familiar, laboral, psicológico, bueno, son condiciones que siempre, y más en la pandemia, con el nivel de estrés altísimo, con las dificultades las dificultades económicas en la familia, la situación del quédate en casa y el encierro, todo eso claramente son condiciones de riesgo, ¿no? Pero la violencia atraviesa toda la sociedad. Lo que es importante también es que a veces el problema de la violencia en sectores sociales que están en mejor situación socioeconómica es más invisibilizado. Y hay desde las instituciones que trabajan, por ejemplo, a nivel educativo, más un tema de no meterse en lo que pasa en la familia, ¿no? Y muchas veces desde esa lógica un poco más privada, digamos, nos perdemos la oportunidad de intervenir en situaciones de violencia que también se dan. Hay que poder estar atento a las señales que nos pueden dar. La falta de cuidado personal muchas veces responde a esas situaciones, la depresión, la ansiedad. Los síntomas de afectación del estado de ánimo pueden ser síntomas más allá de las lesiones corporales o físicas que podamos ver, pero sobre todo las dificultades, el no poder tener una consulta solas con la persona y que siempre esté acompañada de su compañero varón, ¿no? También son síntomas a veces la falta de privacidad, de posibilidad de encuentro con privacidad. En las consultas médicas hay muchas oportunidades de sospechar estas situaciones, pero hay una cosa que tenemos que hacer siempre y que es preguntar, no tener miedo a preguntar cómo es su vínculo con su pareja, si ha sufrido situaciones de violencia, y como vos decís, de violencia en sus distintos tipos, no solo física, psicológica, violencia económica patrimonial o violencia sexual, y son situaciones que pasan, que afectan muchísimo la vida de las mujeres en nuestro país, y que así como preguntamos por otros problemas de salud, tenemos que preguntar en los equipos y de alguna forma entender que es parte de nuestra atención poder tener un rol activo en ese sentido, con el respeto, la empatía, la capacidad de escucha y el vínculo de confianza que tenemos que construir con las personas, y el respeto siempre a la toma de decisiones, y a que nuestro rol es acompañar y no pasar por alto la autonomía de la persona y decidir por ella, ¿no? También ahí hay un equilibrio que tenemos que hacer. Yo creo que lo más importante que tenemos que entender es la importancia del sector salud en el abordaje de estas temáticas, y como para muchas mujeres o niños, niñas, es de los pocos espacios y oportunidades a los que vamos a poder detectar estas situaciones. Después tendremos que trabajar con muchos otros, con toda la red de atención que hay en esta temática, pero no podemos no ser parte de este trabajo y de esta red.